Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos de la clasificación de los contratos de acuerdo a su naturaleza jurídica. De acuerdo a su naturaleza, los contratos se pueden clasificar en preparatorios, traslativos de dominio, traslativos de uso, de garantía, de prestación de servicios y asociativos o de fin común. Los contratos preparatorios son aquellos contratos que implican una obligación de hacer, el compromiso de las partes para celebrar un contrato futuro de cualquier naturaleza, ya sea compraventa, arrendamiento, comodato. Entonces, simplemente es un acuerdo de voluntades que prepara el escenario para en un futuro realizar algún otro tipo de contrato. Por otra parte, los contratos traslativos de dominio o traslativos de propiedad son la compraventa, la donación, la permuta y el mutuo. A través de estos 4 contratos transferimos la propiedad de determinados objetos o derechos. En la compraventa básicamente yo transmito la propiedad de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero. En la permuta yo transmito la propiedad de un bien a cambio de otro bien. Es lo que antes se conocía como trueque, que es el antecedente de cualquier transacción comercial. Un bien a cambio de otro sin que exista la presencia de dinero. Es importante manifestar que en la legislación civil existe la distinción entre permuta y compraventa cuando el pago es híbrido. Es decir, ¿qué pasa si yo vendo mi casa y a cambio de ello me dan una parte en dinero y otra parte con otros bienes? Para resolver el problema de cuál es la naturaleza del contrato, tendremos que, si la parte en dinero es igual o mayor al valor de los otros bienes que se entregan como pago, el contrato será de compra-venta. Solo en el caso de que la parte de precio que se está pagando con bienes sea superior a la parte de dinero, entonces la naturaleza será de permuta. Retomando los otros contratos de transmisión de dominio o de propiedad, encontramos el contrato de donación. En este caso, yo transmito la propiedad o titularidad de un bien a cambio de nada, lo transmito de forma gratuita. Por último, tenemos el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es aquel en el cual yo transfiero a otra persona la propiedad de un bien fungible y esa persona se obliga a restituirme otro tanto de la misma cantidad, calidad y especie en un tiempo determinado. El ejemplo característico de un contrato de mutuo es el préstamo de dinero. Para tener claro el concepto del mutuo tenemos que entender el concepto de bienes fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que con su uso ordinario se consumen o se extinguen. Otra clasificación de los contratos según su naturaleza jurídica es como traslativos de uso o de goce. En este caso encontramos el contrato de comodato, arrendamiento y subarrendamiento. El contrato de comodato es que yo le transfiero a otra persona o le permito el uso o goce de un bien o de un derecho a cambio de nada. A diferencia del mutuo, en el comodato encontramos que los bienes que yo estoy prestando son no fungibles, es decir, esos bienes no se extinguen con su uso ordinario. Si yo a alguien le presto mi automóvil, así recorra la República Mexicana 3 veces, el automóvil no se extinguirá. Seguramente se deteriorará, pero el mismo no se extingue. Así es que esa es la diferencia entre lo que coloquialmente conocemos como préstamo de dinero o de otros bienes fungibles y el comodato, en el cual el objeto de la contratación es un bien no fungible porque no se extingue con su uso ordinario. Los otros ejemplos de contratos traslativos de uso son arrendamiento y subarrendamiento. En el arrendamiento yo transfiero o permito el uso de un bien a cambio de determinada cantidad de dinero, que comúnmente conocemos como renta. La diferencia entre arrendamiento y subarrendamiento sería que en el arrendamiento quien hace la transmisión de ese uso es el propietario del bien y en el subarrendamiento quien cede el uso de determinado objeto no es el propietario, sino otra persona que a su vez había obtenido el uso de otro usuario o bien del propietario mismo. Otra clasificación de los contratos de acuerdo a su naturaleza jurídica nos dice que son contratos de garantía y aquí encontramos la prenda, la hipoteca y la fianza. Ya habíamos dicho que estos contratos son accesorios en virtud de que necesitan la existencia de una obligación previa para tener razón de ser. A través de estos 3 contratos yo garantizo una obligación principal.
En la hipoteca yo estaré garantizando el cumplimiento de una obligación con un bien inmueble. En la prenda estaré garantizando el cumplimiento con un bien mueble, en tanto que en la fianza únicamente estoy respaldando el cumplimiento de una obligación principal con mi palabra, con el compromiso de que responderé por el obligado principal si éste no lo hace. Otra clasificación de los contratos de acuerdo a su naturaleza nos dice que existen los asociativos o de fin común. Aquí encontramos el contrato de sociedad civil y el contrato de asociación civil. Estos dos contratos tienen la particularidad de que dan nacimiento a personas morales de derecho civil. Es decir, al firmar estos contratos asociativos estará surgiendo un ente con personalidad jurídica propia. La diferencia básica entre sociedad civil y asociación civil estriba en que en la sociedad civil sí se persiguen determinados fines económicos, en tanto que en la asociación civil el objeto primordial no estriba en la obtención de recursos económicos, sino en la realización de actividades de naturaleza social, política, ecológica, de altruismo, entre otras. Una última clasificación de los contratos de acuerdo a su naturaleza jurídica es la que nos dice que existen contratos de representación. En esta clasificación encontramos el mandato y la comisión. El mandato no es otra cosa que lo que coloquialmente conocemos como poder, es decir, el acuerdo de voluntades por medio del cual una persona faculta a otra para que actúe en su representación. La diferencia entre mandato y comisión es que el mandato por lo general se aplica a actos de naturaleza civil, en tanto que en los contratos de comisión la representación va enfocada a actos de naturaleza mercantil. Por último tenemos los contratos de prestación de servicios. El ejemplo característico, bueno, asesoría jurídica, contable, servicios arquitectónicos. Existen otros que por su amplio uso ya tienen una regulación específica en las leyes civiles, por ejemplo, los contratos de transporte, los contratos de habitación, entre otros. En conclusión, analizamos en esta entrega la clasificación de los contratos de acuerdo a su naturaleza jurídica. Vimos que existen contratos preparatorios, contratos traslativos de propiedad o de dominio, como lo son la compraventa, la donación, la permuta y el mutuo, contratos traslativos de uso, como el comodato, el arrendamiento y el subarrendamiento, contratos asociativos o de fin común, como la sociedad civil y la asociación civil, contratos de garantía, como lo son la prenda, la hipoteca y la fianza, y contratos de prestación de servicios, mencionando como ejemplos los contratos de transporte y de habitación. Nos vemos en la próxima entrega.